Gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a Tendencias. Hoy lunes 8 de marzo, iniciando la segunda semana de este precioso tercer mes del año. Estamos en nuestro segundo segmento y quiero comentarle que recientemente me enteré a través de Ronnie Madrid de el inicio de una maestría en ciencias sociales que me llamó poderosamente la atención cuando vi su malla curricular y también la calidad de sus profesores. Probablemente usted ha escuchado de nuestro amigo Gonzalo Chamorro, que también es participante en el programa Vaya con Dios. Orbelina Eguizábal, la doctora Orbelina Eguizábal, tuve el privilegio de conocerla en CETECA, pero después también en una universidad americana muy prestigiosa que se llama Biola. Ellos vinieron ella da conferencias alrededor del mundo, de verdad es alguien muy reconocido. El profesor Guillermo Méndez, el doctor Alberto Roldán, el doctor David Roldán, el doctor David Suazo, eh, la doctora Carolina Ruiz, de verdad, personas que respetamos y admiramos mucho. Y entonces nos enteramos del Consorcio Guatemala, que está dando esta maestría, y quisimos invitar a Guillermo Méndez para que nos hablara de qué se trata el consorcio y de qué se trata esta maestría. Déjeme contarle, Guillermo Méndez, también un amigo que también hemos reconocido muchísimo por su trayectoria tan distinguida en la educación en Guatemala, 2 licenciaturas, 3 maestrías, teólogo, tanto del CETECA como del Instituto de la Universidad Teológica de Dallas, creo que es, el Instituto Teológico de Dallas, y también de la Universidad Francisco Marroquín en temas de economía y demás. Una eminencia, una persona que respetamos mucho y quisimos invitarlo. Guillermo, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Tendencias. Aner, muchas gracias y qué bueno que empiezas con ese ánimo de hoy es lunes, gracias a Dios, hoy es lunes. Qué alegre empezar la semana con tan buen pie y con tan buen ánimo. Vamos a conquistar el día de hoy. Ánimo a Así es. todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Guillermo, muy interesados en el consorcio. ¿Qué es el consorcio? Vimos que lanzaron una maestría, luego te pregunto de qué se trata esa maestría, pero ¿qué es el consorcio? Bueno, el nombre es Consorcio de Estudios Superiores, Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Y se trata de un grupo de personas y entidades que, como hemos acordado y hemos dicho entre nosotros, los miembros del consorcio, nos hemos dedicado a cultivar una cepa de estudiantes profesionales cuya forma de ser eh, se ha venido comunicando a nuevas generaciones. Y entonces este conjunto de personas constituyen el consorcio, pero también, por supuesto, hay entidades con las que estamos en diálogo. No todos los acuerdos se han terminado de firmar. Esto es un proyecto nuevo, Ana, pero va con buen pie. Pero todos ellos lo que tienen en común es haber dado su voto a la excelencia académica. Y ese es el punto principal. Y es que cuando mirábamos bueno, yo le decía a mi esposa, le decía, ¿te imaginas la cantidad de años de estudio que están representados solamente en las 6 personas ponentes que vimos en la presentación el día lunes? Son cantidades de años. Dios mío, ¿cuántos años estudió Gonzalo Chamorro? ¿Cuántos años estudió Orbe? ¿Cuántos años Guillermo Méndez? Pero no solamente el estudiar, sino también la capacidad de transmitir un mensaje. Creo que es una propuesta que llamará muchísimo la atención. Y déjame preguntarte, esta maestría, cuéntanos, ¿de qué se trata esta maestría? Bueno, la maestría en contexto y contextualidad. Se llama maestría en ciencias sociales en contexto y contextualidad. Lo que hace es realmente enfrentarnos con 4 puntos torales que todo ciudadano, que toda persona educada, que toda persona culta debería conocer. Una es el área de las ciencias sociales, la otra es las ciencias económicas, lo otro tiene que ver con la historia y lo otro tiene que ver con las ciencias políticas. Y detrás de cada una de estas áreas hay hipótesis, hay ideas. Y el efecto neto de todas estas interpretaciones, hipótesis e ideas es que al final del programa podemos entender
por qué somos la clase de sociedad que somos Mm. y cómo somos. Perdón por sonar un poquito negativo, pero es que los hechos no nos dan espacio para mucho. Somos una sociedad de gente pobre, subdesarrollada y violenta. Y la verdad es que no tenemos por qué ser esas cosas. Podemos cambiar. Y entonces es donde entra la maestría a darte criterios, valores, aspiraciones, confirmarte ideas y buenos valores que ya traes, precisamente para que el modelo de estudiante graduado sea una persona que tiene esa capacidad de reinterpretar su mundo y salir adelante, sacar adelante al país. Excelente. Y Guillermo, las maestrías de primer nivel en el mundo, las de mayor ranking, implican cierta cantidad de horas. ¿Cuántas horas comprende esta maestría? Bueno, te cuento que existe una división entre estudios de posgrado, como les llaman algunos, y maestrías. Y el estudio de posgrado anda por el orden de las 20 horas, más o menos, o 25 horas, ahí, entre 20 y 25 horas. Y la maestría anda por el orden de las 40 horas. Al final, esta maestría, que es la de primer orden, significa aproximadamente unas 600 horas de estudio en aula, solo en aula. Y entonces eso, por supuesto, es lo que equivale a un magíster artium, mientras que las otras son estudios de posgrado y los encuentras en casi cualquier cosa. Ahora, eso en cuanto a la calidad, es una calidad internacional, es un estándar internacional. Si tú ves que la maestría tiene más o menos 56 unidades de medición académica o créditos, como se les llama eh, generalmente, 56 créditos y 600 horas, estás hablando de una maestría de primer orden en cualquier parte del mundo. Y esta maestría está dividida en 15 ciclos, entiendo, eh, dos clases que se llevan en cada ciclo. Entendimos que empezó este lunes pasado, de la semana pasada, ¿no? Hace una semana exactamente, el lunes pasado, pero estamos todavía a buena hora para que te acerques y te inscribas y le vamos a dar a Aner por acá nuestro formulario de inscripción para que si lo piden, la gente pueda también acudir. Por supuesto, estamos todavía a buen tiempo. Sí, empezamos hace una semana, exactamente. Y se están aceptando inscripciones. ¿Y cuál es la vía de comunicación o de mayor información, Guillermo? Entiendo que hay un Bueno, fanpage en Facebook, ajá. sí tenemos un correo electrónico que se llama sesguatemaestrías, en Ujú. plural, sesguatemaestrías@gmail.com. Sesguate porque es el Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Entonces, Sesguate Maestrías, en plural, @gmail.com. Entonces, nos escribes ahí te damos la información, ahí te enviamos el formulario, por supuesto. Sí. Y por supuesto tenemos un teléfono también, el 5687-9720, Ok. como punto de contacto para empezar a Repíteme platicar. el teléfono nuevamente. 5687-9720. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que son las posibilidades de conocer un poco más de este interesante tema. Guillermo, la malla curricular, como yo la vi, en 4 ejes y cada eje con más o menos no sé si son 5 clases, porque me imagino que cada una de esas se divide en más clases. La primera de ellas, el pensamiento social, otro el pensamiento económico, otro el pensamiento histórico y otro el pensamiento político. Cuéntanos un poquito acerca de esos 4. Bueno, por ejemplo, en cuanto al pensamiento social, nuestro interés es cómo presentarle a la gente la unidad de lo que es el pensamiento de la humanidad, la unidad y su diversidad. Uno no puede, por supuesto, poner el pensamiento de la humanidad en una probeta, diversidad de ideas, pero por eso tenemos 5 cursos solo de pensamiento social. Ahí en esa misma área
del pensamiento social tenemos el método científico, que es otro gran elemento que queremos contarle a la gente. También algo acerca de la filosofía de la educación. Y finalmente hay algún curso de psicología, está la psicología de la felicidad, que es un tema que está interesando mucho en las universidades en Estados Unidos. ¿Cómo podemos nosotros en un mundo postmoderno hablar de felicidad cuando realmente los valores son tan relativos y esos mismos valores te causan infelicidad? Entonces, ahí tenemos que presentarle a la gente una propuesta de qué significa para el consorcio el hecho de ser feliz, entre otras cosas. Esa es un área. Luego tenemos el área de las ciencias económicas. Hablamos del proceso económico o procesos de intercambio y luego qué está detrás del proceso de intercambio. Lo que está detrás del proceso de intercambio, muy poca gente lo sabe, incluso los economistas no le ponen mucha atención, pero es así. Lo que está detrás del proceso económico es realmente la teoría del derecho. ¿Qué teoría del derecho se maneja? ¿Qué pensamiento social de derecho se maneja detrás de la economía? Y eso lo que determina son los derechos de propiedad. ¿Hay o no hay derechos de propiedad? Porque al final de cuentas el proceso económico es intercambio de derechos de propiedad. Y la gente tampoco entiende eso. Más bien creemos nosotros que lo que estamos intercambiando es dinero por cosas. Pero no, detrás de eso hay una abstracción y esa abstracción es muy fina. Y esa abstracción tenemos que comunicarla adecuadamente y esa abstracción se llama derechos de propiedad. Cuando las personas intercambian, lo que están intercambiando son derechos de propiedad. Entonces es una finura. Y entonces después pasamos al pensamiento social económico. Tenemos pensamiento social del derecho y luego pensamiento social económico. Pensamiento social económico, tanto en el derecho como en la economía, hablamos de las cosas como deberían ser, no de las cosas como son. Porque de las cosas como son estamos bastante claros ya en qué han resultado. Sí. Cómo están, ¿verdad? Están muy mal y han resultado realmente, como dije hace un momento, en un pueblo subdesarrollado, pobre y violento. Entonces estamos hablando aquí de las cosas como deberían ser en cuanto al derecho y en cuanto a la economía. Y eso es la filosofía social. Y nos falta, bueno, sí, pensamiento político, pensamiento histórico, pensamiento económico y pensamiento social, y cada una se distribuye en diferentes clases. Las clases que inician en este primer ciclo, ¿cuáles son esas dos clases y cuáles son los profesores que lo están impartiendo? Bueno, aquí empezamos con pensamiento social 1 y proceso de mercado 1. Y estando yo tan próximo a ambos temas, entonces los estudiantes tienen la carga extra de escucharme en dos clases al mismo profesor. Ah, qué bueno. Por de pronto. Y cuéntanos un poco acerca de los otros profesores que forman parte del staff o también del consorcio. Sí, bueno, tú mencionaste el conocidísimo director del Instituto Crux, nuestro querido Gonzalo, un amigo de años, participamos en toda clase de programas de radio y de televisión juntos. Trabajamos, pero participamos también en algún momento, hace algún tiempo. Siendo y por supuesto, Gonzalo fue por muchos años de teología también. Y hoy es doctorando en de historia. Y por supuesto, historia es un tema muy importante porque incluye historia de las ideas, historia de las instituciones y estos elementos. Ahí tienes a Gonzalo, a Orbe también, nuestra doctora Orbe Eguizábal, es la directora de programas doctorales de la Universidad de Bahía y fungió en ese cargo como
¿qué te diría yo? Unos 5 años más o menos, y creo que recién ha cambiado a otra área, pero sigue igual en la administración escolar de muy alto nivel. Así es. Está, por supuesto, David Suazo. David es historiador. Tenemos una clase de historia que uh, yo quiero ver a David enseñando esa clase de historia que tiene que ver con el primer gran avivamiento de Estados Unidos. Estados Unidos se forjó desde los púlpitos. La gente no lo sabe, por supuesto, no tiene por qué saberlo, pero se forjó desde los púlpitos, especialmente entre el año 1620 y 1770. El año 1700, o sea, siglo XVIII, fines importantes, porque en el 76 tienes la independencia de Estados Unidos y en el 89 tienes la Constitución americana. Entonces, ese siglo es muy importante y es el siglo en el que Estados Unidos tuvo un enorme avivamiento, un gran avivamiento. ¿Sí? Y David Suazo. la educación tuvo mucho que ver con eso, Ajá. por decirlo así. Excelente. Y bueno, igual hay un profesor de Argentina o un par de argentinos. Bueno, padre e hijo, los doctores Roldán, padre e hijo son excelentes pedagogos. Alberto es literato realmente, ha escrito sobre Borges, daba conferencias sobre hace algún tiempo, probablemente no es con lo que él quisiera ser presentado, pero a mí me parece muy curioso desde el punto de vista de la literatura, sobre el tango y la antropología rioplatense, ¿no? Oh, wow. Y muy interesante esa idea, aunque probablemente no sea lo que lo representa mejor a él como teólogo, pero como pensador. Pero también tiene una maestría él, el padre, Alberto Roldán, una maestría en ciencias sociales y una maestría en educación. Y el hijo es doctor en filosofía y doctor en teología, Wow. David. De O sea verdad, que sí, un es, staff de es, es profesores gente seria. Es gente extraordinario. seria. Yo, por cierto, cuando leí el Judas de Borges en el libro Ficciones, son cuentos cortos, el escritor, es impresionante. Yo me la creí, hasta fui a buscar referencias. Yo sabía que era un Bueno, cuento, ¿no? ¿no? En los cuentos cortos de Borges, ¿recuerdas el Evangelio de Marcos? La historia del Evangelio de Marcos. Eso es una cosa Impresionante. desquiciante, Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, Eh, le decimos a nuestros oyentes, si no han tenido la oportunidad, pues un escritor argentino que generó cuentos cortos, el más conocido en cuentos cortos. Sus cuentos son muy cortos, están recopilados en diferentes libros, pero sí es una capacidad de, no sé, de ficción impresionante y estos son muy característicos, ¿no? te, te la crees, Te te la- la crees. Estás leyendo el cuento y te la crees. Así es, Y impresionante. luego él cuenta asuntos que tienen que ver con su propia vida también y cómo fue realmente desarrollándose él en la niñez y la juventud y alude ahí a rasgos autobiográficos en determinado momento. Bueno, Así, pues Borges y la Biblia es Borges. uno de los temas de Alberto Roldán, uno de nuestros profesores. Excelente. Y mira, uno piensa que cuando escucha ese nivel de profesores y esa cantidad de horas y de contenidos, el costo sea muy grande. Yo lo que vi en la presentación del día lunes de la semana pasada fue que, bueno, su costo para nuestra audiencia, digamos, era, como lo vi yo, fue 5 veces menos de un costo similar en el mercado guatemalteco. Es decir, 5 veces. Multiplique un número por 5, Yo te diría que 5 o 6 veces. por 6 Yo te veces. diría que 5 o 6 veces. Ahí tienes tú maestrías que andan por el orden de los $13,000 Sí. o $14,000 por ahí, versus una pequeña fraccioncita de eso, ¿verdad? ¿Por qué, Guillermo? ¿Por qué con un costo tan accesible? Bueno, es una excelente pregunta y es realmente lo que queremos que nos distinga por de pronto. No sé cuánto tiempo vamos a poder mantener eso, pero por de pronto aprovechen. El tema es que la otra posibilidad es irse a una universidad y pagar aquello, ¿sí?
Entonces, aquí lo que estamos haciendo es realmente democratizando la educación, como dirían algunos oradores hoy en día, democratizando la educación, poniéndola en manos de la gente, acercándola lo más posible a la gente, porque el costo es determinante para que las personas en Guatemala decidan o no estudiar. Resulta que muy poca gente quiere estudiar y menos gente quiere pagar por estudiar. La gente quiere que le paguen por estudiar. Y todo el mundo quiere todo gratis, ¿verdad? Y realmente lo gratis no sirve. No sirve precisamente porque no le damos ningún valor al final. Y luego tampoco estamos haciéndolo gratis. Estamos cobrando una cantidad mínima, pero lo suficiente como para que la gente se siente estimulada a dejar la cama, a dejar la casa, a dejar el café de la noche y unírsenos a trabajar juntos estas hermosas ideas. Así es, y continuar aprendiendo y continuar desarrollándonos. Usted sabe que aquí somos abanderados de continuar, de no quedarse estancado, de seguir aprendiendo y retarnos a poder crecer y desarrollarnos. Maestría en ciencias sociales, de contexto y contextualidad, presentado por el Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Si usted desea más información, 56 87 97 20, o también a través del correo electrónico cesguatemalamaestrías@gmail.com, y también a Sesguate, través solo Sesguate, perdón por la interrupción. CESGUATE, Sesguate Maestrías. cesguatemaestrías@gmail.com, y a través del fanpage también encontrará más información, que lo encontrará como Consorcio de Estudios Superiores de Guatemala. Y rétese a seguir desarrollándose, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Una malla curricular de verdad muy interesante, con profesores muy reconocidos y también muy queridos en nuestro medio. Guillermo, ¿te gustaría agregar algo adicional para invitar a nuestra audiencia a que considere este programa? Bueno, tal vez sí. Y lo que quisiera decir es que nosotros en la maestría tenemos la intención no solo de informar, sino de producir creencias. Por eso estamos haciendo esta idea de que nos vamos de la práctica a la academia. Y en la práctica y en la academia queremos producir creencias. Y esas creencias, por supuesto, se manifiestan en el peso de la acción, en otras palabras, en la forma en que nosotros respondemos a los diferentes desafíos de la vida. Eh, es aquello que se manifiesta en lo que uno hace. Una verdadera creencia se manifiesta en aquello que uno hace. En otras palabras, es aquello por lo que estás dispuesto a poner en juego la vida, si es necesario. Y esa es la única manera en que nosotros podemos aspirar a transformar nuestro país, a sacarlo de esa condición que acabamos de mencionar, de ser pobres, subdesarrollados y violentos, y trasladar, gracias a nuevas ideas, a ideas más claras, a transformar ese país en un país en el que los guatemaltecos vivamos dignamente, en el que haya empleo, en el que haya prosperidad, en el que haya riqueza, y que eso realmente sea producto del esfuerzo y el trabajo de los guatemaltecos, y no de la ayuda social y no de la ayuda del gobierno, nadie más, sino del trabajo nuestro, porque entendemos realmente qué es lo que toma crear riqueza, producir y llevar adelante al país. Excelente, Guillermo, muchísimas gracias, muchísimos éxitos y felicitaciones por este trabajo que están desarrollando de una manera tan excelente. Algo que los ha caracterizado a todos ustedes, que he tenido la oportunidad de conocer a varios, es la excelencia, el alto nivel de excelencia, haciendo las cosas como para el Señor, todo con una excelencia de verdad desbordante. Así de que felicitaciones, que Dios los bendiga. Y amigos oyentes, haremos una pausa y regresaremos con más contenido de tendencias. No se pierda, en el siguiente segmento estaremos dando inicio a la cooperación de un libro que se llama Originales, de Adam Grant, hablando de que son realmente las personas
que piensan un poco diferente, originales, que buscan el desarrollo de sus ideas, las que trascienden y hacen trascender en nuestra sociedad. Así es de que escuche el siguiente segmento, no se lo pierda. Gracias a Dios, hoy es lunes, bendecimos su semana.